la asistencia a todo este proceso que se llevó a cabo desde el mes de diciembre del año anterior, donde indicamos cuáles eran las reglas de juego frente a las certificaciones. A quien haya cumplido un 80% de la asistencia, pues tendrá un certificado enunciando cada uno de los temas. Esto les sirve pues a los productores para que lo vayan ubicando en cada una de sus carpetas para las visitas que se hagan de las diferentes entidades. Agradecerles nuevamente el estar en sala. No olviden el registro de asistencia, pues por el registro es que verificamos para el cumplimiento del 80% de la asistencia. Muchísimas gracias y le doy la palabra a la ingeniera Luz María. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Yo contenta de estar por acá compartiendo con ustedes de pronto algunas experiencias que he tenido en todo el territorio nacional acerca de la implementación Global Gap. ¿Por qué lo digo así? Porque el día de hoy vamos a ver muchas imágenes, entonces vamos a discutir juntos, digamos, de lo que vemos ahí, pues, qué es lo que se ha logrado organizar en muchas fincas, qué cosas pueden hacer los agricultores e implementar en sus fincas y de las cuales podemos aprender todos. Me gusta mucho hacerlo de esa manera porque es una forma de compartir conocimientos, ¿cierto? Que no siempre es, o mejor dicho, nunca es exactamente lo que un profesional le dice a usted en su finca, sino siempre es llegar a un acuerdo, compartir conocimientos acerca de cómo se pueden mejorar los procesos en su finca. Entonces, el conocimiento que ustedes tienen y la experiencia que ustedes tienen en sus fincas, en sus predios y en sus empresas, pues es fundamental para lograr este objetivo de certificarse, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar, continuamos trabajando en el mismo proyecto, el convenio macro 3030-194, que es entre Cámara de Comercio, Ecopetrol y Clúster de Piña de Casanare, por lo cual presto mis servicios profesionales como ingeniera agrónoma implementadora de Global Gap. Este es la visión que se tiene para la piña de Casanare. Dice, ser la fruta premium de Colombia, de pequeño productor para gran consumidor. Al ser eso... No está saliendo la imagen, no se ve la imagen. Ah, no se ve la imagen. ¿Cómo así? Don Dumar, gracias. Lady, ¿me ayudas, por favor? ¿Tú ves la imagen? No. Yo creo que voy a... Sí, yo la estoy viendo. Sí, me confirman por favor los otros productores para saber si es de pronto en el celular de Don Dumar que no puede ver o si es un error de acá. Tan amables nos confirman. Échele más carbón a eso. Señor. Ya salió la imagen, gracias. Ya lo puedo ver. Ah, bien, mil gracias a usted, Don Dumar. Gracias por estar atento. Entonces les decía que esta es la visión que se tiene desde Casanare para el mundo, por lo tanto es una visión muy ambiciosa, ¿cierto? Pero que no les va a quedar grande, ¿cierto? Porque es el día a día de ustedes, producir piña, pero cada vez queremos producir piña de mejor calidad y tenemos que saber cómo vamos a lograr esa mejor calidad, ¿cierto? O cómo vamos a lograr insertarnos en los mercados del mundo. Cuando uno ve ese objetivo, digamos, a gran escala le parece muy grande porque pues muchas veces no estamos ni siquiera bien posicionados en el mercado nacional, entonces pensamos que lograr una certificación de calidad es muy difícil, pero pues yo les quiero decir que no es difícil. Muchas de las cosas que van a ver hoy y que han estado viendo conmigo en fincas y demás, pues son cosas que realmente es de orden, de aseo, de organizar un poco la finca, de empezar a tener una disciplina de registros, ¿cierto? O sea, no son cosas imposibles, ni muchas veces requieren una gran inversión, pues es mi mensaje siempre.
que muchísimas veces con cosas que tenemos dentro de la finca podemos adecuarla al cumplimiento de este estándar de calidad. Y eso es lo que quiero que hoy, pues y siempre en mis capacitaciones, lleguemos siempre como a esas conclusiones, de que esto es posible, pues que vale la pena, que lo que primero que uno ve es una organización muy grande en su finca, ¿cierto? Acá continúan mis datos. Luz María Mejía, mi teléfono. Bueno, vamos entonces a entrar digamos, en materia. Continuemos entonces con lo que es la norma Global Gap. La norma entonces es una norma que tiene un énfasis en lo que es trazabilidad, bienestar de los trabajadores, inocuidad del producto y medio ambiente, ¿cierto? Es una norma, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es siempre extensa, son 218 criterios, pero digamos que muchos de estos se cumplen cumpliendo uno solo. O sea, es como si la norma te lo pidiera varias veces, solo que cada vez un poquito más detallado. ¿Qué requisitos debo cumplir entonces para ser un productor certificado en Global Gap? Entonces debo cumplir con unos criterios que son esos 218, ¿cierto? Y debo adecuar mi finca con sus áreas e instalaciones definidas, debo llevar unos registros, debo adecuarme a los procedimientos que voy organizando con el profesional que me apoya en la implementación para lograr ese cumplimiento de la norma. Por ejemplo, entonces, para frutas y hortalizas debemos cumplir los módulos base para todo tipo de cultivos y módulo base para frutas y hortalizas, con esos énfasis que les acabo de mencionar hace un momento. Hay dos formas de certificarnos, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, como productor individual o como asociaciones o grupo de productores o cooperativas. La diferencia entre uno y el otro es que cuando yo soy un grupo asociativo o una cooperativa, pues me debo poner de acuerdo con todos mis compañeros, por decirlo así, con todos los demás productores, me debo poner de acuerdo en todos los procesos, en todos los procedimientos y registros, porque todos debemos llevar lo mismo. Entonces, esa es una de las diferencias grandes. Y también, pues así como se comparten los logros, también se comparten, digamos, los errores. Si hay algún error en las visitas de auditoría para uno de los predios que visiten como auditoría, digamos que ese error lo deben cumplir todas las demás, lo deben tener bien todas las demás fincas para cumplir el criterio, ¿cierto? Si a una finca de pronto de las que visiten cuando es grupo de productores le va demasiado mal, tanto que el grupo no se puede certificar. Entonces es digamos que un mayor riesgo. En este caso en Casanare pues le están apuntando a lo que es la certificación individual, lo que les da a cada uno como digamos la tranquilidad de que como organice usted y a los acuerdos que llegue con el implementador en finca, pues si hay algún error pues sería solamente de su finca y lo va a subsanar usted en su finca. Entonces es digamos que un parte de tranquilidad de que se pueden ir organizando las cosas a medida que yo voy organizando la finca para el cumplimiento. Hoy vamos a hablar entonces de tres de los principios fundamentales de la norma Global Gap. Y los redacto de acuerdo con mi conocimiento, ¿cierto? Entonces, uno de esos principios que debería ser el primero es el cuidado de la salud de las personas que trabajan en el campo, es decir, todos los que estamos ahí en el campo, nuestras familias y los que estamos haciendo las labores día a día. Ese es el principio número 1 de esta norma. El segundo principio es la garantía de la inocuidad del producto cosechado. Ya hemos hablado en nuestras veces anteriores de qué significa la inocuidad. Ahorita lo vamos a volver a mencionar un poco para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, con lo que se busca al implementar la norma es garantizar esa inocuidad del producto cosechado. Y otro de los principios fundamentales es
buscar la preservación de los recursos naturales, es decir, que a partir de la producción agrícola, pues no perdamos nuestros recursos naturales, nuestra agua limpia para el consumo, nuestras fuentes de agua, nuestras fuentes de bosque, de oxígeno, ¿cierto? Pues que no se pierdan, que podamos producir, pero pues que a la medida que produzcamos no destruyamos, digamos, como nuestro entorno, pues y también teniendo presentes que nosotros como humanos hacemos parte de esos recursos de la naturaleza, ¿cierto? Si destruimos los árboles o el agua, no solamente se están destruyendo ellos, sino que digamos que nos estamos afectando nosotros demasiado. Yo hago énfasis en esto, pues y siempre que hablen conmigo, pues voy a hacer énfasis en esto, es porque la verdad es que considero que estos principios no solamente deberían trabajarse cuando uno se está certificando en alguna norma, ¿cierto? No solamente en ámbitos de certificaciones, sino que esto debería ser una directriz para trabajar siempre en la labor agropecuaria, ¿cierto? Que mientras produzcamos, pues podamos conservar nuestra salud, que no estemos cultivando y sabiendo que nos estamos enfermando con las labores, con lo que estamos haciendo, tal vez por un desconocimiento o tal vez porque no hay otra manera, pero hay otras maneras de hacer siempre las cosas. Entonces, pues ese es uno de los mensajes, que realmente no es solamente porque uno se vaya a certificar en Global Gap que se deberían cumplir estas cosas. Realmente la labor agropecuaria debería siempre cumplir con estas cosas y otras para hacer una labor segura, ¿cierto? Se debería hacer, este es el sector empresarial que jalona la economía del país, ¿cierto? Debería tener esa importancia tan grande como lo somos. O sea, sin alimentos el país se va a paralizar. Entonces, es importante que, pues, que nosotros, cada uno desde lo que puede en su finca, pues, darle esa importancia también a las labores del día a día y a lo que está haciendo. Entonces vamos a ver un poco acerca de mi experiencia en campo con imágenes, ¿sí? Les voy a ir mostrando. Me gustaría mucho que a partir de lo que yo voy hablando, ustedes por favor levanten la manito o simplemente abren el micrófono y van haciendo comentarios o preguntas para que yo no tenga que hablar 2 horas acá solita, sino que me gustaría mucho que fuera un compartir de lado y lado de conocimientos, de lo que yo les comento, pues si ustedes tienen comentarios o algo, me encantaría que lo podamos hablar. Entonces voy a seguir por acá y empecemos con el primer tema. Cuidado de la salud de las personas que trabajan en el campo. Entonces ya veíamos que esto es una parte fundamental, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para trabajar si estamos enfermos? No hay manera. Yo quiero comentarles, y tal vez de algo que ustedes no hayan visto mucho en su región, pero quiero comentarles de algo que es fundamental. Miren, ustedes en la labor agrícola de piña, es una labor altamente intensiva, ¿cierto? De alto uso de plaguicidas. Y pues por lo que he podido observar en mis viajes allá para compartir con ustedes y para apoyar el proceso de implementación en la norma Global Gap, me he dado cuenta que las aplicaciones de plaguicidas no son pocas, son realmente bastantes. Y conozco mucho esa dinámica de aplicaciones porque mis primeras experiencias como profesional se dieron en el campo de ornamentales, de flores para exportación. Así que conozco perfectamente lo que es un cultivo que necesita demasiados plaguicidas y que en algún momento todo el mundo piensa que la única manera de sacar la producción es con demasiados plaguicidas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Por ejemplo, pues yo les voy a contar desde mis experiencias. ¿Qué pasó o qué ha pasado en el sector de flores? El sector de flores es uno de los que jalonan, digamos, la economía del país, porque toda la sabana de Bogotá y muchos municipios, en mi caso en Antioquia, que vivo en un municipio floricultor, La Ceja, digamos que sí es uno de los motores y acá el 90% de las personas trabajan en flores. Y en algún momento de la historia, por decirlo así, se pensaba que no se podía producir si no era con los plaguicidas más tóxicos, ¿cierto? No había forma de controlar las cosas si no era aplicando un furadán, un malation, si no era aplicando
un carbofurano o las cosas más fuertes. Y nos dimos cuenta que a partir de otro tipo de prácticas de conservación de suelos, otro tipo de prácticas de utilizar insectos benéficos para hacer control biológico, utilizar algunos biopreparados y utilizar otro tipo de productos, también se podía lograr una alta producción. Y se los digo por experiencia, no solo porque, pues por un decir, es por la experiencia que tuve en 5 o 6 años trabajando con los pequeños productores de flores. Y con ellos nos dábamos cuenta de eso, de que si cuidábamos la salud del suelo, podíamos tener unos cultivos excelentes, ¿cierto? Si nos enfocábamos más en la nutrición del cultivo, podíamos sacar un cultivo de excelente calidad sin tener que estar aplicando todo el tiempo los plaguicidas más fuertes. Siempre dejábamos la aplicación de plaguicidas para lo último. Siempre encontrábamos algún tipo de labor cultural que se pudiera hacer que fuera para evitar la aplicación de un plaguicida, ¿cierto? O sea, que pudiéramos evitar la aparición de una plaga o una enfermedad con alguna labor cultural. ¿Por qué llegamos a esas conclusiones? Porque resulta que estábamos muy graves, acá nos estábamos enfermando, estaban apareciendo enfermedades graves en adultos mayores, en niños, y digamos que a nivel departamental y a nivel municipal, hubo un interés de conocer por qué la gente se estaba enfermando tanto en el campo, ¿cierto? Había unas enfermedades graves y se dieron cuenta, pues con estudios, que resulta que las aguas de los acueductos, las aguas de los nacimientos y las aguas de las veredas estaban demasiado contaminadas con plaguicidas. Aparte de las aguas, pues también el aire, ¿cierto? Por las aspersiones, simplemente los plaguicidas pasaban por el viento de finca en finca o en una finca que estaba al lado de una escuelita, pues la gente, los niños se enfermaban. Y estaba pasando esto demasiado, que estoy segura que pasa en muchas partes, pero solo que no nos damos cuenta ni caemos en cuenta por qué es que está pasando eso, ¿cierto? Pensamos que es otro tipo de cosa. Y resulta que debido a esos estudios, pues se decidió hacer este análisis, que es el que les quiero comentar en esta primera diapositiva. Se llama análisis de colinesterasa. El análisis de colinesterasa es una evaluación médica, un examen de sangre, que nos dice qué tan afectados estamos por el uso de plaguicidas. ¿Y por qué estamos afectados por el uso de plaguicidas? Porque resulta que los plaguicidas se van acumulando en nuestro cuerpo de una manera que se llama aguda, una intoxicación aguda. Quiere decir, no es una intoxicación que de un día para otro usted note que está súper enfermo, sino que resulta, algunas veces pasa, ¿cierto? Cuando de pronto hay un descuido o algo pues grave, pasa que usted se intoxica de inmediato, ¿cierto? Eso sería una emergencia. Pero normalmente con los plaguicidas la intoxicación no es así. La intoxicación es que a usted se le van acumulando poco a poco los residuos de plaguicidas en su cuerpo y en su sangre, y estos residuos de plaguicidas generan enfermedades que le aparecen a usted con el tiempo. ¿Qué tipo de enfermedades? Van desde mareos, ¿cierto? Mareos sin un motivo aparente, visión borrosa, pérdida de la memoria a corto plazo, desconcentración. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Todo el tema de intoxicaciones con plaguicidas tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Entonces, por eso hablo de este tema de pérdidas de la memoria, muchas veces sudoración fría, pero así de forma repentina. Y ya cuando ya el problema se volvió grave en tu organismo, pues pasan enfermedades que se han relacionado con el uso prolongado de plaguicidas, que sería el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades del sistema nervioso, que tienen que ver con el uso de plaguicidas prolongado. Y usted va a decir, bueno, pero yo conozco personas que tienen Parkinson y Alzheimer que no tuvieron contacto con plaguicidas, tal vez no, pero resulta que el uso de plaguicidas también es algo que se transmite genéticamente.
Es decir, si su papá, si su abuelo hizo muchísimas aplicaciones sin ningún tipo de protección o pues sin toda la protección que requiere este trabajo de alto riesgo, pues con el tiempo a usted le van apareciendo este tipo de cosas. También alergias, también se ha asociado con cáncer, pues cosas tremendas, la verdad. Cuando uno lee esos estudios médicos dice, esto es inaudito que tengamos que producir alimentos enfermándonos de esta manera. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque miren, entonces lo que hacíamos eran unas jornadas de ese examen, hacíamos unas jornadas de exámenes de colinesterasa, jornadas masivas, en las cuales, yo no sé si ustedes alcanzan a ver acá, hay señores adultos, ¿cierto? Pero acá en la foto del lado derecho hay un joven, es un joven que tiene, si mucho, tiene 16 años, porque es la realidad del campo, ¿cierto? La realidad del campo es que están los papás, los abuelos y el hijo que les ayuda desde muy niños. E incluso muchas veces la fumigación la hacen el señor de la finca y la esposa le lleva la manguera por los lotes. Y el esposo se pone todo el equipo de protección y la señora no se pone nada, o viceversa. Hay muchas de esas cosas que pasan. Entonces, al hacer estos exámenes de colinesterasa, digamos, a qué conclusiones llegábamos. Bueno, primero les quiero comentar qué es la colinesterasa. ¿Alguno de ustedes alguna vez había escuchado hablar decir esa palabra, hablar de la colinesterasa? No, señora. No. No. Entonces, miren, les cuento y yo creo que hoy se lo van a grabar así como me lo grabé yo la primera vez que lo escuché. La colinesterasa es no más y no menos que la enzima encargada de hacer las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Imagínense en esa pequeña tarea que tiene. Entonces es una enzima fundamental, fundamental porque al tener las conexiones neuronales, pues se le puede a uno descontrolar cualquier cosa si se le descontrola esa enzima, ¿cierto? Desde el sistema motor hasta el sistema circulatorio, o sea, cualquier parte de tu cuerpo se puede descontrolar porque no estarían esas conexiones neuronales bien, ¿cierto? Entonces, esa es la enzima que se afecta con el uso prolongado de plaguicidas. Resulta entonces que con ese examen de colinesterasa llegábamos a la siguiente conclusión, que muchos de los agricultores que ya habían pasado por muchas capacitaciones cansonas como las que nosotros damos, digamos que muchos de ellos ya estaban teniendo algunas precauciones, ya se estaban poniendo el equipo de protección, la careta con los filtros de carbono, ¿cierto? Pero resulta que, por ejemplo, sus esposas, el señor le llega con el equipo de protección a la casa y la señora lo lavaba con el resto de la ropa de la vivienda, ¿cierto? Y la señora no usa ningún equipo de protección para lavar el equipo de fumigación, pues ella simplemente lo lava como si estuviera muy sucio, ¿cierto? Pasaba eso, pasaba lo que les estoy diciendo, niños súper afectados porque habían fumigaciones justo cerquita a sus escuelas o por donde ellos pasaban. O simplemente en la vivienda pasa lo siguiente, hay una fumigación en el lote y en la vivienda nunca se toma ningún tipo de precaución. Muchas veces vemos en campo que hay una fumigación y la señora de la casa tiene la ropa tendida afuera, o están las ventanas y las puertas abiertas, o sea, la vivienda sigue normal y no hay una precaución, no hay ni una pantalla protectora, no hay una barrera física o una barrera viva que proteja lo que es la fumigación de la vivienda. O sea, nos hemos vuelto que eso nos parece tan normal hacer una fumigación con un producto tóxico que no tomamos esas precauciones y eso lo evidenciamos con estos análisis de colinesterasa. Salían entonces más afectados muchas veces los niños, los jóvenes y las esposas, muchas veces más afectados que los señores, porque ellos mínimamente tenían sus filtros de carbono y su protección. Entonces les quiero compartir eso como para que ustedes sepan un poco de la magnitud real, porque es que hablamos tanto del cuidado de la salud de las personas y también porque les quiero dejar el mensaje el día de hoy, que estas cosas deberíamos saberlas, así no nos vayamos a certificar, ¿cierto?
Estas cosas, mejor dicho, deberían ser de conocimiento público y de interés general porque son muy importantes. Entonces, análisis de colinesterasa son una de las cosas que se esperan hacer para los predios que se vayan a certificar mínimamente, pero es algo que yo los invito a que gestionen también con la seccional de salud o con las alcaldías o como ustedes, pues la entidad con la que tengan mayor cercanía, porque es algo de bienestar público, es muy importante. A partir de ese análisis, entonces vemos qué tan afectados estamos con el uso de plaguicidas y también pues el médico nos dará unas recomendaciones, iniciando porque pues la única recomendación más validera que nos van a dar es póngase el equipo de protección personal completo, siempre, siempre que vaya a estar en contacto con un plaguicida, desde que usted entre a la bodega, ¿cierto? No es solo para que lo vea un auditor, es para que usted proteja su salud. Esa es la primera indicación que nos va a dar un médico y ahí en adelante, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? Comentarles que de las... ¿Me puede regalar realmente el nombre de la enzima que afecta? Sí, colinesterasa. Te las voy a escribir en el chat. Colinesterasa. No me dice entender que la colinesterasa, ¿qué enzima es la que afecta? Así se llama la enzima. Colinesterasa es la enzima. Es la enzima. ¿Y qué enzima? O sea, ¿y de qué está encargada esa enzima? De las conexiones neuronales. En términos generales es eso. Pero pues con el nombrecito ustedes ya pueden identificar en internet también bien pues el funcionamiento y también qué estudios se han hecho a nivel del país y a nivel del mundo con este tema. Y también para que lo tengan presente, pues porque es de las personas que trabajamos con plaguicidas, pues tenemos que saber esto. Es importantísimo tener ese chequeo por lo menos alguna vez en la vida. Les cuento que cuando lo hicieron ahí en esas jornadas de esas fotos que ven, yo era una de las personas que estaba más afectada. ¿Y por qué? Porque pues al ser ingeniera agrónoma lo que hacía era irme para ir a las fincas y yo no entraba con todo el equipo de protección personal, ni tampoco a las bodegas me ponía todo el equipo de protección. Y resulta que estaba supremamente afectada. Me tocó todo el año hacerme el examen, pues porque me dejaron en estudio, me dejaron en esto y me dijeron, tiene que volver a hacerse el examen dentro de 3 meses. Y así me la pasé todo el año y lo que hacía era, ya no entro a las fincas sin equipo de protección, ya siempre tengo mi careta, mis guantes, todo para entrar a las bodegas porque es la única manera de protegerme. Miren, entonces este era uno de los estudios de 2017 en Colombia, las intoxicaciones que reportaba entonces el personal médico por medicamentos, por plaguicidas, por metanol, por metales, y la mayoría de intoxicaciones es por plaguicidas. Sin embargo, resulta que muchas veces cuando uno va al médico con esos síntomas que yo les dije ahorita, mareos o pérdida de la memoria a corto plazo o cansancios, a mí me pasaba eso, cansancios extremos, yo me despertaba supremamente cansada, igual habiendo dormido o habiendo descansado, y sin embargo estaba agotadísima. Y es como un desgaste del sistema nervioso. Y miren que esos son síntomas que uno dice, pues eso puede ser cualquier cosa. Y al hacerme un examen como ese me di cuenta, vea, es por estar todo el tiempo, digamos, en contacto directo con estas sustancias peligrosas. Otro de los cuidados de la salud de las personas que trabajan en el campo, que trabajamos, me cuento ahí porque me la paso con ustedes, es la ergonomía en el día a día, ¿cierto? Que muchas veces se nos pasa, ¿cierto? Queremos hacer como todas las labores rápido y olvidamos cuidar nuestra salud. Entonces hay cosas que podemos hacer con una planeación en nuestra finca y otras que podemos hacer día a día, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que podemos hacer con una planeación en nuestra finca es identificar cuáles son los riesgos que yo tengo en mi finca y empezarlos a mitigar. Cuando yo hablo de riesgos en la finca, pues existen muchos tipos de riesgos, ¿cierto?
existen riesgos físicos, o sea, riesgos de caídas, riesgos de huecos que de pronto hay en el predio que tenemos que evitar. Recuerdo mucho cuando hablo de esto, voy a siempre recordar a don Dumar, que me hizo reír mucho en una visita, que estábamos identificando los riesgos. Entonces él sacó de una parte de su predio, sacó una arena para hacer una instalación. Entonces me dijo, bueno, saqué la arena para hacer la instalación, mitigando un riesgo, pero ahí le generé otro riesgo, ingeniera. Entonces me da como risa recordar eso. Y es que es verdad, o sea, riesgos en nuestras fincas tenemos en todos lados, por ser, tenemos a veces porque son lugares pendientes. En el caso de ustedes, a veces hay riesgos por picadura de animales, picaduras de serpientes, de alacranes y demás, ¿cierto? Ustedes más que yo pues conocen su finca y saben dónde están esos riesgos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, y eso no es para que, les voy a seguir insistiendo en esta capacitación, no es para que nos vayan y nos visiten, no le interesa, o sea, es de mayor interés de ustedes que de nosotros, que ustedes mismos conozcan cuáles son los riesgos de su finca y lo puedan organizar. Entonces ahí vemos en las foticos, vemos cómo uno de los riesgos siempre va a ser el riesgo de caídas por lugares lisos, muy peligrosos en las fincas. Y entonces, pues cosas que podemos hacer son trinchos de contención, digamos, escalas en algunas partes de los lotes, barandales, de pronto en otros lotes donde podamos tener riesgo de caída porque hay un volado o algo así. Entonces, ¿eso a quién más beneficia? A ustedes en su finca, ¿cierto? Otra de las cosas que ya es lo que debemos hacer día a día, tener esa precaución, es el riesgo ergonómico. ¿Qué es eso de riesgo ergonómico? La ergonomía es lograr una mejor posición del cuerpo en cada una de las labores que hacemos. Eso aplica desde cuando estamos en la vivienda, pegados, sentados en el computador, ¿cierto? Que nos sentemos bien, con la espalda recta, con los pies levantados para que las piernas no estén ahí colgando, o sea, que pueda tener como un soporte y no pongamos todo el peso en nuestras rodillas, ¿cierto? Eso va desde ahí hasta cuando estamos en nuestra finca haciendo las labores día a día. Uno de los errores más comunes que siempre cometemos es al momento de levantar cajas o de levantar canastillas con fruta, o costales. A veces levantamos costales muy pesados. ¿Ustedes saben cuál es el mayor peso, el peso común permitido para que pueda levantar una persona en campo? ¿Y cuál es la diferencia entre el peso que podría levantar por ergonomía un hombre y una mujer? ¿Cuánto es la diferencia? La mujer puede alzar 12.5 kilos y Sí, el hombre como 25. sí, exacto. Pues yo que he visto en campo, los hombres levantan incluso hasta 50 kilos y las mujeres incluso hasta 35 kilos, pero como máximo. Se espera pues que sea menos, por ejemplo, de una canastilla. Gracias, Paola, muchísimas gracias. Pero eso sería lo ideal, ¿cierto? Por lo menos que podamos levantar, que los hombres no tengan que estar levantando más de 25 kilos por vez. ¿Y eso por qué? Por lo menos lo vemos en el tema de las canastillas con fruta. En el tema de las canastillas con fruta, eso es como el peso ideal, de 20 a 25 kilos por canastilla. Y lo ideal sería que no se levante sino una sola canastilla a la vez. Puede que uno ve en campo que muchas personas levantan 2, 3 canastillas, pero pues esa persona se está sobreexcediendo, perdón, y se puede generar un daño en su columna. Y eso es un riesgo que pues no solamente va a ser un riesgo para la salud de las personas, de la persona, sino también para la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos, como empresarios debemos también comentarle a nuestros operarios, por favor, tratemos de cuidar nuestra columna, tratemos de levantar menos peso
como dice Paola, ojalá llegar a levantar mujeres 12 a 15 kilos y hombres 25 kilos, o sea, máximo una canastilla por vez. Sería lo ideal siempre. O si se tiene que levantar más kilaje, pues porque de pronto no rinde la labor o algo, pues que se puedan crear alguna solución para hacerlo. Un soporte, algo que uno diga, pues disminuye ese riesgo y no tiene que usted levantar todo con su columna. Dígame, doña Gladys, que está levantando la manito. Hola. Bueno, bueno, Gladys levantó la mano, sí. O Paola. Bueno, continúo. ¿Algún comentario acerca de este tema de riesgos laborales en la finca, cierto? Que ustedes hayan evidenciado. Tengo una preguntita, ingeniera. Claro que sí, cuéntame, don Octavio. En el tema de la colesterona, Colinesterasa. colinesterasa, Eso, hoy se la va a aprender don Octavio. si en un examen, ejemplo, a una persona le sale alto, ¿qué mecanismos debe emprender? ¿O hay algunos tratamientos en los cuales pueda bajarla, pueda reducirla, o cómo es el manejo de eso? Muy buena pregunta. Entonces les cuento, el inconveniente con la colinesterasa no es tanto que nos salga alta, es que nos salga bajita. Quiere decir que usted tiene degradada esa enzima. Por ejemplo, en mi caso, que es que les cuento, es como contarles una anécdota, porque prácticamente eso me pasó a mí. Entonces era que la enzima estaba en un nivel muy bajo, estaba en un nivel muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que me dijo el médico? Lo primero que tengo que hacer es tratar de evitar ese riesgo que estoy teniendo, ¿cierto? Entonces, lo primero es, cuando entre a las fincas, usar mi equipo de protección básico, por lo menos careta con filtro de carbono, o en este caso, pues las mascarillas me están ayudando también para eso, pues que todo el tiempo tenemos el tapabocas puesto. Y esto hace unos años, pues no era la realidad, uno nunca tenía un tapabocas puesto. Entonces él me decía, lo primero es protegerse las vías respiratorias, lo segundo es, si usted va a tocar un plaguicida, siempre tiene que tener los guantes, tratar de no entrar a los lotes si acabaron de fumigar, ¿cierto? Entonces, en este caso son fundamentales los letreros que ustedes deben poner en su finca diciendo cuándo fue la última fumigación y cuándo es el periodo de reingreso. No tanto para el personal que llega externo, como era mi caso, como para ustedes mismos. Si terminan una fumigación, pues no deben entrar al lote después de que el lote se fumigó. No deben entrar, porque es que el producto va a estar ahí en el ambiente por unas horas. ¿Por cuántas horas? Eso lo dice la etiqueta del producto, y a eso lo llamamos periodo de reingreso. Entonces hay que utilizar el equipo de protección personal como primera medida, seguir los periodos de reingreso como segunda medida. O sea que todo lo que el médico me dijo y lo que le va a decir el médico a uno, todo va a ser con prevención, ¿cierto? Casi nunca le van a decir que hay un antídoto específico, ni que hay un tratamiento específico que usted pueda hacerse para subirse esos niveles de colinesterasa. En mi caso, todo tenía que ser prevención, ¿cierto? De pronto más adelante, cuando ya en el último examen a uno ya le salga alta la colinesterasa, que ya como que se niveló, pues usted puede empezar con todo lo que venimos trabajando y hemos aprendido casi que desde el año pasado, que nos tocó todo este tema del COVID, que hemos aprendido, ¿cierto? De subirnos nuestros niveles de defensa en nuestro cuerpo, de mejorar nuestra alimentación y demás, pero miren que todo sigue siendo tratamiento preventivo.
Claro, entonces, don Octavio, la respuesta. Sí, señora. Listo. De todos modos, es un tema bien interesante y que uno siempre va a quedar como con la duda. Los invito a que busquen en internet y continúen leyendo sobre el tema porque es bien interesante y bien importante. Aparte de eso, pues que hagan la forma de, como comunidad, ¿cierto? Como pinicultores, buscar generar unas jornadas de salud pública para los productores con estos análisis de colinesterasa. Son bien importantes. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario acerca de pronto de riesgos que ustedes identifiquen en sus fincas? Riesgos para la salud de las personas. Bueno, continúo. Un riesgo muy alto que hay en el cuidado de la salud de las personas, o sea, de todos ustedes y de todos los que vamos a campo también, es el acceso a agua potable, ¿cierto? Muchas veces no tenemos acceso a agua potable ni para uso doméstico, ni para lavado de manos, ni para labores post cosecha, ¿cierto? Cuando me refiero a agua potable, pues ustedes me dirán, nosotros tenemos nuestros pozos profundos, sistemas de aljibes, o tenemos nacimientos de agua, o otro tipo de fuente de agua, o tenemos la fortuna de contar con acueductos, ¿cierto? En este caso, ahí en la foto hay un tanque de un acueducto veredal, pero entonces a veces son acueductos veredales, a veces son acueductos municipales. A veces pues se tiene esa fortuna y es una gran fortuna porque no todo el país cuenta con eso. E incluso aún así teniendo acueductos veredales o acueductos municipales, a veces se hacen los análisis de aguas y resulta que el agua no está llegando potable. No sé si les ha pasado, ¿no? ¿Cómo sabría si el agua es potable? La única manera es haciendo un análisis físico-químico y microbiológico a esa agua. Esos análisis debemos hacerlos siquiera anualmente. ¿Y esto por qué? Pues porque es otro de los temas de salud pública, ¿cierto? Que estamos teniendo aguas que están llegando contaminadas por algún motivo. ¿Por qué se contaminan las aguas en nuestras fincas? Les voy a dar como ejemplos prácticos, que es lo que me gusta a mí compartir con ustedes de lo que he visto. Entonces resulta que tenemos un acueducto veredal y en el acueducto veredal de pronto está protegido, está dentro de un bosque, ¿cierto? Se evita el acceso al ganado y demás, pero posiblemente abajo, más abajo del acueducto hay unos tanques recolectores de agua o tanques pues donde va bajando el agua, desarenadores o demás, y resulta que a esos tanques desarenadores donde continúa el agua distribuyéndose, ahí hasta esos tanques está llegando el ganado. Ahí se dañó una reja o cualquier cosa, está llegando el ganado allá directamente a beber agua. O hay un deslizamiento de tierra, taponó las líneas de distribución, cualquier cosa. Todo ese tipo de cosas contaminan el agua. Entonces quiere decir que no porque tengamos acueducto, estamos totalmente seguros de que el agua nos está llegando todo el tiempo potable, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber eso? Pues entonces mínimamente teniendo ese análisis de aguas que yo les comento. Y es muy importante entonces asegurarnos de eso. Una de las recomendaciones que yo les dejo siempre en campo es, pues ojalá ustedes tuvieran la manera de pronto de tener tanques reservorio de agua en su finca, ¿cierto? O sea, que llegue el agua de acueducto o de algún nacimiento o alguna fuente natural que ustedes tengan, pero que no llegue directamente a hidrantes de agua, sino a unos tanques de almacenamiento, en el cual usted, dado el caso, le puede hacer un procedimiento de potabilización a esa agua para estar más seguros siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué procedimiento de potabilización hay que hacerle? Utilizar hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio para hacer, pues digamos, estar seguros de que el agua va a estar potable.
¿En qué cantidad? Pues ya existen unas tablas que si es del interés de ustedes, a los productores en finca, pues se las estamos comentando. Y existen unas tablas que uno les dice, pues, cuántos mililitros por tantos litros de agua. Son cantidades mínimas. Por decir algo, 10 mililitros por 1.000 litros de agua, pues por decir algo, porque no les sé, no tengo aquí en este instante el dato exacto, pero son cantidades mínimas de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio que se utilizarían en esos tanques de almacenamiento en finca. ¿Para qué se utilizaría entonces esa agua potable? Para lo que es lavado de manos, que entra en contacto con el producto cosechado, para lo que es uso doméstico, o sea, para el uso en la vivienda, aunque para el uso en la vivienda, pues si de pronto se tiene alguna duda de que el agua de pronto no esté llegando potable, pues también se les recomienda, según la FAO, hacer hervir el agua, ¿cierto? Y también se utilizaría para todo lo que sea labores en post cosecha. Entonces, este año también aprendimos, don Octavio, cuéntame, por ahí me salió que levantó la mano y lo mismo que Deiner. Vamos con don Octavio. O sea, ¿hay algún sistema de pronto en el cual yo pueda hacer un análisis muy sencillo y que me dé unos indicadores de que el agua está contaminada con algo? Un sistema, como decir, un sistema casero. Sí, Cierto, que uno tuviera pronto como un test. Pues la verdad, don Octavio, es muy interesante lo que usted propone. Yo, pues, no conozco muy bien, pero voy a consultarlo entonces para esta semana, que el jueves nos vamos a volver a reunir por este medio y les tengo alguna respuesta de ese tema. No conozco muy bien, pero de pronto deben haber. Yo qué les digo, para que un agua sea potable tiene que cumplir con unos parámetros. Los mínimamente debe cumplir con que tiene menos de 5.000 unidades formadoras de colonias de microorganismos y menos de 1.000 unidades formadoras de colonias de coliformes fecales. Entonces, todo ese tema de microorganismos. Yo no sé si podamos hacer algún tipo de test, por decirlo así, casero, pues no sería tan válido como un test que nos hagan en un laboratorio, de pronto para términos de certificación no serviría, pero sí nos puede servir para nosotros estar tranquilos de pronto un poco más en nuestra finca de qué tipo de agua estamos usando, ¿cierto? Para hacerlo de manera continua o para hacer un chequeo y decir, debo potabilizar. Entonces me parece muy importante su pregunta. Déjeme, entonces yo mismo escribo y la consulto para comentarles el miércoles qué logro verificar, qué logro averiguar. Sí, es que hago la pregunta porque si hay ese sistema y me está arrojando precisamente algo, pues yo para descartar totalmente, pues hago el análisis completo. Claro, sí, como para tenerlo más del día a día. Y su pregunta es muy importante porque miren, yo les cuento, ahondando un poco más en este tema del agua que es tan fundamental. Lo primero es que el agua es uno de los principales, digamos que si empezamos porque sin agua pues no hay vida, ¿cierto? O sea, es nuestra fuente principal de hidratación y de oxígeno y demás, empezando por ahí. Siguiendo porque de verdad el agua es una de las fuentes contaminantes, digamos, más riesgosas, más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos hacer las labores en el predio súper bien, pero resulta que lavamos la fruta o lavamos el producto alimenticio que sacamos de nuestra finca, la lavamos con un agua contaminada. Y entonces eso quiere decir que se va a generar una enfermedad en la persona que consume ese producto. Y lo más grave de todo es que los contaminantes más graves del agua pues no se ven, ¿cierto? No se ven al ojo. Incluso muchas veces a nuestras fincas llegan aguas pesadas, es decir, con tierra, con barro o con cantidad de sulfatos y demás, pero eso es hasta más fácil, o sea, se puede ver, uno ve que el agua llegó sucia o algo así,
pero simplemente la deja de cantar o la lleva a un desarenador o algo así y con eso se le va a quitar esa suciedad. Pero los contaminantes más graves que tiene el agua no se ven, ¿cierto? Son los microorganismos, así como aprendimos desde el año pasado, los virus, que un virus nos puede matar, no se ve, o sea, no, eso no se ve al ojo. Entonces, por eso es que el agua es de tan delicado manejo, manejo que no le damos a veces, pero entonces desde hoy les quiero comentar pues eso para que lo tengan en su visión de la labor agrícola, que uno debería estar seguro de qué tipo de agua tiene en su finca, tanto para uso agrícola como para uso doméstico. Entonces, para uso agrícola, me quedo con la pregunta que nos da don Octavio para saber si uno puede tener algún tipo de test o de evaluación de pronto en finca que nos pueda decir qué tan potable es el agua. ¿Y cómo así que qué tan potable? Entonces, lo que les digo, qué tantos microorganismos tiene esa agua que nos puedan afectar nuestra salud. Más que todo es el tema de microorganismos, aunque también en potabilización hay otros parámetros aparte del tema de microorganismos. Pero entonces sería, yo te voy a averiguar, me quedo con esa tarea. Porque lo otro que también deberíamos nosotros tener, y que sí sí existen test como para tener en finca más fácilmente, es saber mínimamente qué pH tiene nuestra agua, ¿cierto? Qué tipo de conductividad eléctrica y otros parámetros que se miden, pero ese sí para lo que es agua de uso de riego o uso en fumigación. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces cuando hacemos la fumigación en nuestra finca, cuando hacemos una mezcla de un producto, resulta que las mezclas no funcionan, pero por la calidad del agua que tenemos. O sea, es decir, nosotros hacemos de todo, aplicamos el producto, o sea, hacemos la mezcla como nos lo indicaron y resulta que de todos modos no funcionó, la aplicación no funcionó. ¿Qué está faltando ahí? Lo primero que deberíamos hacer es conocer esos parámetros del agua que les estoy diciendo, qué pH tengo, qué conductividad eléctrica estoy teniendo en esa agua, y algunos otros parámetros que para eso sí existen test o digamos que le venden a uno como unas franjitas con las que uno puede estar haciendo esa medición cada vez que va a hacer una fumigación. Entonces, algo parecido puede haber para saber si el agua es potable, pero déjeme yo averiguo. ¿Alguien más tenía ahí la mano levantada? Bueno, continúo. Entonces, el tema del agua es tan fundamental que incluso desde el año pasado aprendimos que una de las únicas maneras de hacer control de este virus tan terrible con el que hemos aprendido estos días, por decirlo así, pues porque es terrible, pero el virus en sí, pues simplemente es algo que existe. ¿Qué aprendimos? Que una de las principales maneras era hacer lavado de manos, ¿cierto? Hacer lavado de manos con el jabón, porque el jabón desprendía como digamos que dañaba el virus y hacía que el virus no nos pudiera entrar por nuestras vías respiratorias. Entonces, miren que algo tan simple como a veces lo vemos, que es un lavado de manos, se vuelve en algo tan fundamental, tanto para el cuidado de la salud de nosotros, de nuestras familias, como obviamente de lo que nos compete el día de hoy para la implementación de una norma como Global Gap. Es fundamental el lavado de manos con todos los implementos. Siempre les indicamos que necesitamos tener una fuente de jabón neutro, sin olor, para lo que es lavado de manos que estén en el predio y que vayan a tener contacto con el producto cosechado, porque no queremos que los productos cosechados tengan olores fuertes, ¿cierto? Que sea un olor neutro. Tener nuestros implementos, la toalla, ojalá toallas de papel y letrero que nos diga las indicaciones de cómo hacer un correcto lavado de manos. Acá no sé, creo que pueden ver la fotico. Como les dije, voy a mostrarles muchas fotos hoy.
Pueden ver la fotico de un sistema de reservorio de agua lluvia. Resulta que hay muchas partes del país en los que no tenemos ni siquiera acceso a acueducto veredal, ni siquiera, o sea, lo único con que contamos es con los periodos de agua lluvias. Esta foto estas foticos son unas foticos en Córdoba, en el Córdoba, en Puerto Escondido. Entonces allá, a pesar de que están al lado del mar y todo, no tienen fuente de agua de acueducto. La única fuente de agua que tienen más segura es agua lluvia. Y pues con la gran ventaja que yo siempre les digo en tono de risa, pero es algo muy real, con la gran ventaja es que la verdad es que el agua de lluvia todavía es gratis en nuestro país. Entonces, importante que los sistemas de recolección de agua lluvia siempre van a ser una excelente forma de tener una fuente de agua limpia para nuestro cultivo, limpia también para nuestro uso doméstico y demás. Pues ya les voy a dar como algunas indicaciones. Y también pues es una estrategia fundamental para la adaptación y mitigación del cambio climático, porque ustedes saben que hay épocas del año en los que ya sabemos que es grave la cosa, que casi no hay lluvias y que son periodos de sequía demasiado fuertes. Entonces es estar preparados para esos momentos. ¿Qué indicaciones debemos tener entonces para esos sistemas de recolección de agua lluvia? Entonces, miren que vemos en campo cómo los mismos agricultores nos muestran cómo lo están haciendo. Entonces, hacen el sistema de recolección con canoas que vienen desde las tejas de zinc de las instalaciones, por ejemplo, de las post cosechas o de algunas instalaciones que tienen. Ojalá no pongan nunca esas canoas bajando desde tejas de asbesto, por lo que ya supimos de orden también de salud pública, lo que genera el asbesto en la salud, ¿cierto? Entonces, pero en tejas de zinc y en otro tipo de teja, pues sí se hace. Entonces se hace la recolección, se hacen unos filtros de limpieza antes de que vaya a dar a las canecas donde se van a almacenar. Esas canecas también deben estar completamente cerradas para evitar ahí la entrada de insectos. Es muy importante esa parte. Y en la parte de abajo de las canecas debe haber como también una llave que nos permita sacar, después de que esté lleno el tanque, pues que nos permita sacar cuando se decantan algunos sucios, algunas suciedades del agua, ¿cierto? Dígame, don Octavio, que lo veo con la manito levantada. Una preguntita. Sí, señor. El agua lluvia ¿es apta para el consumo humano? Esa es una pregunta que tengo. Muy buena pregunta. La pregunta 2 es que se me embolató la pregunta. Bueno, contestemos esa y ya le hago la otra pregunta. Listo, súper buena pregunta. Entonces, el agua lluvia, al igual que todos los otros tipos de agua, no sabemos si es apta o no para el consumo humano si no le hacemos el análisis de laboratorio. O sea, lo que tenemos que hacer, si de pronto, por ejemplo, en el caso de esta finca que les estoy poniendo el ejemplo, que su única fuente de agua es agua lluvia y tiene sus tanques y su sistema así organizadito, la indicación para el productor tiene que hacerle primero que todo, antes de llevar la muestra de agua al laboratorio, pues se le indica, pues tenemos que hacer un proceso de potabilización del agua. Ojalá, pues antes de utilizar el reservorio, pues se tienen que lavar súper bien los tanques, las líneas de conducción y en este caso también las tejas y pues de donde voy a recolectar. Y hacer el proceso de potabilización, utilizar el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio en el agua y llevar esa muestra al laboratorio. Pues llevar una muestra de esa agua al laboratorio. Es la única manera de saberlo. De pronto en el campo
sea, digamos que esto lo estamos empezando a hacer, no es algo que se esté usando demasiado, o sea, no se ha hecho demasiado en Colombia, sin embargo, es algo que debemos hacer porque realmente hay fincas en que esta es la única fuente de agua. La única manera con la que ya sabríamos si esta agua no la podemos tomar así directamente es con un análisis de laboratorio. Sin embargo, los productores, porque en este caso fueron varias fincas en las que esa es su fuente de agua, ¿cierto? Todos me dijeron, esa es el agua que nosotros tomamos acá todo el tiempo, o sea, son personas que todo el tiempo toman esa agua, entonces, por lo menos no es mortal, mentiras, no es mortal, digo yo, pero es un agua que tomamos para saber si es potable totalmente, pues hay que hacerle su análisis, don Octavio, de todos modos. La otra preguntita es es legal o se puede hacer una mezcla, en el caso de la piña, con agua tratada con hipoclorito de sodio. Como que una mezcla para hacer una fumigación o qué. Sí, sí, exactamente. O sea, yo, ejemplo, hoy voy a aplicar un foliar. Resulta Sí. que la fuente de agua que tengo es la del acueducto del municipio y que viene tratada precisamente para el consumo humano. Sí. ¿Me funciona o no me funciona o qué debo de hacer para que me funcione? Ah, listo, que si yo si aparte de esa agua, pues también voy a unirla con un reservorio de agua lluvia. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, lo primero, importante aclararles pues lo siguiente, que yo sé que ustedes ya saben, las diferentes fuentes de agua lluvia siempre van a tener unos usos prioritarios, ¿cierto? La primera uso prioritario de una fuente de acueducto veredal o municipal siempre va a ser el uso humano, ¿cierto? Para el consumo humano. Por eso cuando hay escasez de agua, lo primero que dicen es abastecer a las personas, a las viviendas. Lo segundo es a los cultivos, lo segundo es al ganado y a los animales, y lo tercero y último será a los cultivos, o sea, siempre lo dejan de tercero, porque es que el uso prioritario siempre va a ser para el consumo. Por eso también es otro de los motivos para uno tener reservorios de agua. Bueno, eso por un lado. Lo otro es, de todos modos, hay acueductos veredales o así que dan su permiso, pues a pesar de que sea el uso humano el prioritario, pues ellos digamos que se convierten en distritos de riego o hacen algún acuerdo con sus usuarios y de todos modos permiten el uso de esa agua para los cultivos. Eso sí, seguramente en épocas de sequía pues racionan mucho más el tema, pero lo permiten. Entonces, en ese sentido, de pronto la pregunta de si eso está avalado por ley, sí, depende del acueducto. Hay acueductos que lo permiten de todos modos porque son adicionalmente distritos de riego o pues sí, tienen la facultad porque tienen buena cantidad de agua y demás. Entonces, lo pueden permitir. Eso está en los estatutos de la creación del acueducto como tal. Hay otros que definitivamente no lo permiten. Entonces, en ese caso, pues habría que uno buscar otra fuente de agua. Y que si usted puede mezclar las aguas, sí, claro que sí las puede hacer. Lo otro es, de todos modos, recuerden que el agua de acueducto, al ser tratada y tener hipoclorito, las plantas no asimilan en su metabolismo el hipoclorito. O sea, si uno utiliza exclusivamente agua tratada para el cultivo, el agua para el cultivo siempre va a ser mejor el agua de lluvia. Con eso, pues la verdad les digo todo, porque el agua de lluvia es la que asimila el cultivo, casi que usted le hace la prueba del pH, de la conductividad eléctrica, de todo lo demás, y el agua es perfecta para el cultivo. O sea, no hay que hacerle nada más. Mientras que usted con el agua de acueducto, resulta que se pueden generar intoxicaciones en sus plantas. ¿Qué tipo de intoxicaciones? Porque es que las plantas no asimilan el cloro. Las plantas el cloro lo consumen y lo consumen y lo consumen hasta que se intoxican. Entonces, sí, hasta sería ideal lo que usted dice, de pronto mezclar. No todo sea agua de acueducto, sino de pronto yo generarme algunos reservorios de agua lluvia
y mezclarla. Sería lo ideal para no generar nunca esa intoxicación. Claro, hasta ahí. Aprobado. Listo. Capacitación en manejo seguro de plaguicidas y calibración de equipos. ¿Esto por qué? Porque continuamos hablando del tema cuidado de la salud de las personas. Entonces, ya vimos que una de las labores de más alto riesgo que tenemos en nuestros cultivos es el uso de plaguicidas. Es una de las labores de más alto riesgo, por lo tanto, así de pronto sea de verdad cansón, porque yo comprendo más con este tema de capacitaciones virtuales, no es tan fácil, no es tan fácil el tema, uno estar ahí concentrado, y pues no es lo mismo, no es lo mismo que una capacitación que sea presencial. Sin embargo, con mucho cariño estamos haciendo, digamos, el esfuerzo de parte y parte. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo muy grande por conectarse y pues nosotros también por compartirles algunas cosas de nuestros conocimientos, y adaptándonos un poco a esta situación. Entonces, una de las prácticas más fundamentales de continuar con esto de mejorar o mitigar los riesgos que tenemos en campo es la calibración de equipos. Entonces les decía que por más que cada año tengamos que hacer la misma capacitación, cada año nos toca, cada año la debemos hacer. Capacitación en manejo seguro de plaguicidas y calibración de equipos e incluso manejo seguro de herramientas. Cada año lo debemos hacer porque son de los más altos riesgos que tenemos en campo. Entonces, por norma, por ley nacional, ni siquiera porque ustedes se vayan a certificar, por ley nacional de salud ocupacional, ustedes deben tener esta capacitación anual, porque también cada año cambian las cosas, cada año las empresas sacan nuevos productos o ustedes cambian sus estrategias de producción, ¿cierto? Se vuelven más sostenibles, hacen sus biopreparados en finca, hacen sus labores en finca, y eso requiere otro manejo seguro. Todo requiere un manejo seguro, ¿cierto? No solamente porque usted esté usando exclusivamente plaguicidas comprados o porque usted empiece a utilizar bioextractos o cosas que usted haga en su finca, no va a tener usted un riesgo. Antes, por el contrario, va a tener un riesgo muy alto de todos modos y se tiene que proteger. Riesgo en cuanto a qué, pues a problemas en las vías respiratorias, alergias, muchas cosas que pueden generar los extractos naturales. Entonces, no significa que porque usted de pronto en algún momento utilice unas prácticas más sostenibles o incluso se vuelva un productor orgánico o algo así, pues que sería excelente, no significa que ese riesgo ya usted lo debe omitir. Por el contrario, es un riesgo desconocido, ¿cierto? Son unas plantas que usted está utilizando unos extractos de unas plantas que no conoce bien su funcionamiento completamente. Por lo tanto, usted tiene que poner todo el equipo de protección personal y pues constantemente, año tras año, nos toca capacitarnos y ser más curiosos. O sea, miren que realmente los profesionales muchas veces desde sus experiencias en campo pues les pueden aportar bastante, lo mismo ustedes, no solamente los profesionales, sino lo que yo les digo, ustedes mismos nos pueden comentar qué les está pasando y ese compartir de conocimientos pues genera o sea, es excelente porque podemos mitigar cada vez más los riesgos de las labores. Otro gran riesgo que tenemos y que debemos mitigar con el objetivo de cuidar la salud de las personas que estamos trabajando en campo es el manejo seguro de combustibles y sustancias peligrosas. Entonces, en ese sentido, pues ahí les paso un par de foticos, ejemplos de cómo podemos manejar de una manera más segura de pronto los combustibles. De pronto ahí uno dirá, sí se ve seguro, pero le falta. Sí, casi todas las fotos, pues le falta algo, pero por lo menos hay un avance, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos que los combustibles se tienen en un dique de contención de derrames, es decir, como una poceta bajita, por decirlo así,
Y ahí se ponen los productos, lo que son thinner, gasolina, grasas, desinfectantes, lo que son aerosoles, pinturas, todo lo que es combustibles, se ponen en ese dique de contención. Y ahí adentro también se le pone arena. Entonces, esa es una primera medida para lo que son los combustibles e inflamables. Lo otro que hacemos, lo que se debe hacer es cada producto que usted tenga reenvasado, que a veces reenvasamos en tanques grandes o en envases de gaseosa y demás, cada uno de esos productos lo debemos marcar. ¿Con qué lo debemos marcar? Debe decir que contiene, en este caso dice gasolina, ¿cierto? Entonces, esa es una indicación para tener todos los combustibles y no solamente los combustibles que va a ir a mirar el auditor, pues digamos que los que yo normalmente tengo allá en finca, para la guadaña, para la motosierra y demás, sino realmente esto es una práctica para que ustedes mejoren la seguridad en el almacenamiento de productos en su finca, en su casa como tal, incluso trasladar esto a que en mi vivienda yo también tengo un lugar seguro para los combustibles. ¿Qué tipos de combustibles puedo tener yo en mi vivienda? Pues ya les mencioné algunos, pero pues adicionémosle a ese que también combustibles son los jabones, los gel desinfectantes, los alcoholes, todo eso son combustibles. Entonces miren que uno puede tener también en su vivienda medidas de seguridad para proteger su salud. No todo se trata de cómo hago para cumplir la norma, sino cómo hago también para que de verdad se cumplan estos principios de cuidado de la salud, de mi salud como persona y de mi familia. Vemos acá algunos foticos de las herramientas, ¿cierto? De cómo las puedo almacenar de una manera segura y vemos un soporte en Guadua en el que ponen todas las herramientas ahí puestecitas. Me faltó poner otra fotico, pero bueno, quedó esta. Y es una forma de tener de manera segura las herramientas. ¿Qué nos pide la norma y qué deberíamos nosotros tener en finca organizado? En finca mínimamente entonces es tener un lugar para las herramientas, que las herramientas no estén en todos lados. Cuéntame, doña Gilma, ¿quieres comentar algo? No, atención. No, estoy escuchando con atención, fue que me había desconectado, pero ya volví otra vez. Gracias. Bueno, gracias, doña Gilma. Gracias. Listo, entonces, ¿qué nos pide la norma? Pero como les dije desde el principio, esto no es solamente por un cumplimiento de norma, esto es porque de verdad en nuestras fincas deberíamos tener estos temas de precaución. Entonces, tener un solo lugar para las herramientas, que uno no llegue y que las herramientas están por toda la finca regadas. Esto le sirve a usted y le sirve a sus operarios, o sea, es una forma de organizar las labores y que no todo esté por ahí tirado. Entonces, un solo lugar para ellas, que ese lugar sea seguro. Miren que, por ejemplo, en ese soporte, pues, uno sabe que va a entrar ahí, no se le van a caer esas palas encima, ¿cierto? Hay seguridad, están los equipos de protección para el uso de esas herramientas. No solamente debemos usar equipo de protección personal para la fumigación, sino para el uso de las herramientas y de las maquinarias de nuestra finca. Es fundamental eso porque los accidentes están todo el tiempo en las fincas y si hablamos de accidentes, acá nos podemos quedar otras 2 horas, porque realmente son cosas tremendas las que pasan y por errores bobos. Siempre es por algún error, pues bobo, una caída, que se pegaron y cosas así tremendas que se pueden evitar si tenemos el equipo de protección bien, o sea, disponible y organizado para utilizarlo. Áreas seguras para las mezclas de plaguicidas y para la manipulación de plaguicidas. ¿Y esto por qué? Por lo que hablábamos ahorita. Miren que realmente el uso de plaguicidas es el mayor riesgo que tenemos en campo como para nuestra salud. Entonces, miren, ahí les quiero mostrar un par de foticos, 3 fotos, perdón, de un área
un área de plaguicidas, un área de mezclas muy organizada. Yo sé que ustedes vienen haciendo en fincas unas áreas así parecidas, cumpliendo estas condiciones de seguridad, pero no las hacen fijas. O sea, no están haciendo una plancha en cemento como tal, sino que están usando lonas impermeables, pero simulan, digamos, esta área de mezclas. Independientemente que lo hagan así como ustedes lo vienen haciendo o como lo hacen en otras zonas del país, no importa, pero debemos cumplir las mismas condiciones de seguridad. ¿Por qué ustedes lo están haciendo en lonas impermeables? Porque pues los lotes que usted maneja son muy grandes y porque tienen rotación de cultivos. Tienen rotación, sí, rotación de cultivos. Ustedes terminan un lote, luego ese lote lo pasan a hacer semilla y después lo dejan en descanso y luego siguen en otro de los lotes de su finca. Normalmente es así, hacia el manejo como lo vienen haciendo. Entonces, por eso no hacen un área fija para mezcla de plaguicidas, sino que hacen una estructura que cuando el lote se rote para otro lado, la puedan mover. Eso es totalmente válido. Sin embargo, les quiero aclarar aquí muy detalladamente cuáles son las condiciones de seguridad que tiene que tener esa área. ¿Por qué? Porque eso es uno de los puntos fundamentales para el cuidado de la salud de ustedes. No solamente para el cuidado, sino para que mejoren, digamos, su calidad de vida y su calidad de vida en el trabajo. Entonces, ¿qué debe cumplir entonces esa área? Miren, debe ser un dique de contención de derrames. Miren ahí que en este caso es en cemento, con su área de contención de derrames marcada en amarillo, porque todo lo que signifique un riesgo en nuestra finca lo debemos marcar de amarillo o ponerle una cinta amarilla o algo así, indicando que nosotros en algún momento evaluamos que ese riesgo existía. Entonces, ahí dentro de esa área, debe ser un área suficientemente grande como para que quepa todo lo que va a ser para la manipulación de plaguicidas. Debe haber un mesón para lo que es la mezcla de productos y en este caso también para poner ahí la bomba de espalda para que la persona que vaya a organizar la mezcla no tenga que agacharse, sino que la pueda hacer a la altura de su cintura, ¿cierto? Lo que estamos hablando, pensar también todo el tiempo en la ergonomía, en el trabajo. Se trata de mejorar nuestra forma de trabajar y hacerla más segura. En este espacio entonces deben caber las canecas de fumigación, debe haber acceso al agua. Miren ahí como el productor se ingenió una poceta para el lavado de manos y para hacer ahí las mezclas y demás con una caneca partida a la mitad. Esto es totalmente válido. Ustedes pueden hacer muchas estructuras así. También, entonces, es un área que cualquier tipo de derrame de productos va a dar a un área de contención de derrames, o sea, va a tener un desagüe hacia el pozo de desactivación de plaguicidas. En este lugar, acá en la foto de la mitad, ustedes pueden ver que lo conectaron al lado una ducha de emergencias. Y esa ducha de emergencias, ¿cómo la hicieron? Miren, simplemente es un espacio en el que yo puedo cerrar con una lona verde, puedo poner con una lona verde o con algo, con una cortina o algo. Puedo poner una llave puesta en la parte de arriba que me quede funcionando como ducha. ¿Esto por qué? Porque a veces los lotes están muy lejanos de la vivienda y porque yo debo tener un mecanismo cuando si hay algún tipo de emergencias por una aplicación de plaguicidas y hay una intoxicación por plaguicidas. ¿Qué quiere decir eso? Hablábamos al principio que las intoxicaciones de plaguicidas en su mayoría son intoxicaciones agudas. Es decir, que a uno en el tiempo eso se va, o sea, los plaguicidas se le van, digamos que acumulando en su sistema y en su sistema nervioso y en la sangre se van acumulando. Sin embargo, hay situaciones en las que se hace una mala mezcla, una aplicación de productos demasiado fuertes y resulta que la persona se intoxica justo en ese momento. O sea, en ese momento se siente supremamente mal
¿Y qué hay que hacer? ¿Cuáles son los primeros auxilios que yo debo prestarle a esa persona? Entonces, respóndanme ustedes esa pregunta. ¿Qué primeros auxilios le debo prestar a una persona que está intoxicada por plaguicidas? Respóndame, pero no don Octavio, que don Octavio está muy juicioso, él siempre me responde. Respóndame a alguien más. Bueno, señores. Cuéntenos, profe. Gracias, doña Gilma. Cuéntame, doña Gilma, ¿qué primeros auxilios le puedo yo hacer a una persona que está intoxicada por plaguicidas? Yo consideraría que darle a tomar agua con panela cruda o leche o agua con miel de abejas y ponerlo a orbitar y que se quite toda la ropa y que se duche por si tiene el veneno en el cuerpo. Muchas gracias, qué buen aporte, doña Gilma. Ya les voy a comentar acerca de lo que ustedes nos comentan. Muchas gracias por responder, porque lo que usted me dice, así tan naturalmente como usted me lo dicen muchas personas. Y hoy les quiero hacer una recomendación muy importante por salud pública que ustedes deben tener presente para no cometer de pronto algún error o hacer que esa persona de pronto se intoxique más. Entonces, fundamental lo que usted me dice es lo que hace la mayoría de personas en campo, pero ahí estamos cometiendo un par de errores muy, digamos, muy comunes. Son un par de errores comunes, entonces hoy quiero comentarles un poco sobre eso. Ya les voy a comentar. Bueno, la otra pregunta que les quiero hacer para que alguno de ustedes me responda es, ¿yo cómo identifico que tengo una intoxicación por plaguicidas? ¿Cuáles son los síntomas? La persona comienza a colocarse roja, a sudar y a botar como babasa. Sí, exacto. Y lo que hablábamos ahorita al principio, pero de una manera como extrema. Entonces, sudoración fría, mareos, se puede desmayar. Incluso hay personas que vomitan o como usted dice, pues genera como una baba o algo así. Visión borrosa, todo eso es un síntoma de una intoxicación. Listo. Entonces, muy importante, sí, realmente esos son los síntomas de una intoxicación. Esas intoxicaciones no siempre es porque hay una aplicación de un plaguicida químico, también pueden haber intoxicaciones por plaguicidas biológicos o por biopreparados, así que todo el tiempo igual nos tenemos que proteger. Las intoxicaciones por biopreparados son muchas veces alergias extremas, ¿cierto? Lo mismo, mareos, incluso desmayos. Hay personas que son alérgicas a algunas sustancias, entonces también tienen que tenerlo muy presente. Si usted es alérgico a la nuez o no sé, algo así, a la canela, a veces hay productos que tienen esas sustancias, ¿cierto? Y no porque sean biológicos quiere decir que sean inocuos y no vayan a causar nunca una enfermedad. Por el contrario, de todo el tiempo nos tenemos que proteger. Puede ser tan fuerte para una persona una intoxicación con un ají ajo como una intoxicación con un furadán. Pues tan fuerte para ella en el momento. Claro que el tratamiento que le hacen en el hospital pues, es diferente, pero no quiere decir que uno sea menos peligroso que el otro. ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues que el ají y el ajo no va a dejar una residualidad en la fruta y va a ser un producto más sostenible para la labor de su cultivo frente a otro producto que aparte de intoxicarlo a usted, pues también está dejando una residualidad en la fruta. Bueno, dicho eso, entonces, está bien, ya sabemos cuáles son entonces los síntomas de la intoxicación. Vamos a hablar, dígame, doña Luz. Qué pena, su merced, una preguntita, de pronto pues lo escuché en otra charla, pero quiero que su merced está más capacitada para que me responda la pregunta. En algunos casos se utiliza el carbón activado, no sé de qué manera. Yo en una oportunidad me intoxiqué en cultivo y ya hoy día venden las pastillas de carbón activado en las casas naturistas, entonces
qué bueno sería, digamos, el momento en que esté intoxicado. Si, bueno, ya está intoxicado, no sé si eso obrará antes o después, digamos, la pastilla, en caso cuando vaya uno a aplicar los plaguicidas. Gracias. Muy buena pregunta y muy buenos los aportes, señoras. Muchas gracias por comentar. Entonces, lo primero es, les cuento lo siguiente. Resulta que con los plaguicidas, lo que nos toca hacer es siempre, siempre revisar la etiqueta de los productos. Y no solamente la etiqueta, sino algo que se llama hoja de seguridad del producto. Quiere decir, tarea número 1, cuando yo compro productos en mi finca, ya hoy hemos hablado suficiente del alto riesgo que significa esto, ¿cierto? Entonces no debe ser una cosa que nos dé pereza hacer, debe ser algo que uno diga, yo tengo productos de alto riesgo en mi finca, yo tengo que protegerme, ¿cierto? Mi salud y la de mi familia. Entonces lo primero es que cada vez que ustedes compren productos, siempre, siempre pues le puedan pedir al fabricante o descarguen por internet, porque por internet también están la hoja de seguridad de los productos. Entonces, es decir, yo sigo hablando del Furadán, aunque el Furadán ya ni siquiera lo venden, gracias a Dios, pero es un producto muy, muy tóxico, entonces usted buscaría en internet por Google, hoja de seguridad del Furadán. Entonces, con esa hoja de seguridad, le van a dar ahí siempre 14 puntos en los que le van a indicar todas las condiciones de seguridad del producto, incluyendo algo que se llama antídoto específico. ¿Qué quiere decir eso? Les comento lo siguiente, la mayoría de los productos en su hoja de seguridad dicen no tiene antídoto específico. En caso de intoxicación, váyase para el médico inmediatamente, con esta hoja de seguridad o con la ficha o con la etiqueta del producto que usted aplicó. Eso como primera medida, o sea, hay que revisar en la hoja de seguridad y darse uno cuenta, a veces realmente ahí dice no tiene antídoto. Hay unos pocos en los que la hoja de seguridad nos dice si tiene algún antídoto. Entonces, ¿qué tipo de antídoto o de primer auxilio nos indica ahí en la hoja de seguridad? Pero entonces, lo primero es que no podemos de pronto inventarnos qué darle a la persona, lo que es muy común, tranquilos que eso es lo que pasa siempre, pero entonces quiero hoy comentarlo. Pero no debemos hacer eso, no debemos inventarnos qué hacerle a la persona sin habernos leído la hoja de seguridad, por lo menos esa parte donde dice el antídoto. Entonces, en algunas hojas de seguridad dice, induzca el vómito, y en otras dice, no induzca el vómito. Entonces, si yo me pongo de pronto a inducir el vómito sin realmente eso ser una indicación de seguridad, puedo afectar mucho más a la persona. Entonces, primero es eso, muchas veces dicen no induzca el vómito. Algunas hojas de seguridad dicen puede utilizar, aplicarle a la persona o que se tome carbón activado. El carbón activado es uno de los, de las cosas que más se utilizan cuando hay una intoxicación gastrointestinal, ¿cierto? Es una de las cosas que nos desintoxica, pero de nuestro estómago. Lo que sucede con los plaguicidas es que no siempre la intoxicación es porque hay una intoxicación en el estómago. O sea, rara vez una persona pues se tomó un plaguicida o algo así, ya fue por un motivo diferente, no es que estuviera fumigando. O a veces pasa una intoxicación hacia el estómago porque de pronto resulta que estaba haciendo la labor en campo la persona, se le taponó las boquillas de fumigación y esta hermosa persona le dio por destapar las boquillas con la boca, por soplar, por destapar las boquillas por la boca, y el producto obviamente se le fue al estómago. Entonces esa es una intoxicación de que la persona tuvo contacto hacia el estómago, pues ahí pudiera utilizar carbón activado en caso de que la hoja de seguridad lo indique. En los demás casos, pues tampoco le va a servir mucho el carbón activado, porque, por ejemplo, las intoxicaciones más comunes son intoxicaciones cutáneas, es decir, el producto le entró por la piel, por el cuello que lo tenía destapado, la cara la tenía destapada, o está fumigando en pantaloneta y el producto le entró por la piel. Entonces, por más que la persona tome carbón activado, esto le va a actuar en el estómago, entonces no hay como una forma de decir que lo va a poder usted desintoxicar en finca. ¿Claros hasta ahí?
Sí, señora. Gracias. Listo. Sí, y el carbón activado, digamos que es un desintoxicante fundamental para muchas cosas, pero cuando tenemos intoxicaciones en el estómago, comimos algo y nos cayó mal, tenemos el estómago súper pesado, o pues o realmente tomamos algo que no sé, alguna cosa así, pues sí, y se puede, con el carbón activado es una forma de desintoxicar el estómago. Los plaguicidas entonces nos podemos intoxicar por los ojos, o sea, intoxicación ocular. Nos podemos intoxicar y lo más común es intoxicarse así. Nos podemos intoxicar por la piel, intoxicación cutánea. Entonces, miren que eso entra directamente a la sangre, o sea, entra directamente por nuestra piel hacia la sangre. Y nos podemos intoxicar también por la boca, como les mencionaba ahorita un par de ejemplos. ¿Cuáles son los primeros auxilios entonces que podemos hacer en finca? Les cuento lo siguiente, la mayoría entonces no tienen antídoto específico, lo máximo que podemos hacer en finca es sacar a la persona del lugar donde estaba haciendo la fumigación, llevarla para un lugar aireado, quitarle el traje de protección y meterlo a la ducha. Por eso es que en este espacio donde decimos que hay un área de mezcla de plaguicidas y área de seguridad para el tema de plaguicidas, ahí es muy recomendable hacer esa ducha de emergencias. Esa ducha funciona específicamente para eso, pues si la podemos usar para después de fumigar también siempre ducharnos ahí, eso también puede ser otra opción, pero ahí fundamentalmente es para una emergencia por una intoxicación. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a la persona ya debajo de esa ducha y lavarla, quitarle el exceso de plaguicidas. Ojalá si tenemos algún mecanismo lavaojos, lavar los ojos, quitarle el exceso de plaguicidas solo con agua, no darle a beber nada, no le podemos dar a beber nada a no ser que la hoja de seguridad del producto específicamente diga algo que no lo dice, normalmente no lo dice, lo máximo que dice es induzca el vómito o no induzca el vómito, ¿cierto? Entonces lo máximo que podemos hacer en nuestra finca es sacar a la persona, dejar que se airee, ¿cierto? Llevarla a la ducha de emergencias, lavarla un rato y para el hospital. Toca irse para el hospital con la hoja de seguridad o con la etiqueta, porque ahí sí ya el médico pues está preparado con la etiqueta y con el producto según con lo que está intoxicado la persona para hacerle ya un tratamiento más específico. Por lo mismo no le podemos dar a esa persona ni agua con panela, ni tampoco leche, porque eso puede generar que a la persona antes los productos se le acumulen más en el cuerpo. Por lo menos la leche es un conductor de productos. Entonces no lo debemos hacer si no estamos seguros y si en la hoja de seguridad no lo dice. Entonces miren que es algo como tan simple que vemos día a día, pero pues que es importante recalcar el día de hoy que estamos hablando de cómo evitar o de ese primer principio que es el cuidado de la salud de las personas que trabajamos en campo. Es algo como tan simple, pero que pasa desapercibido, ¿cierto? Pero que debemos tener presentes esas precauciones, como es el caso de esto. Solamente con el hecho de usted tener ahí una ducha de emergencias, usted está previniéndose para en caso de un accidente como eso, que a cualquier persona le puede pasar en campo, usted hacer por lo menos el primer auxilio a esa persona y no cometer de pronto un error. Estar muy pilosos y tener esas hojas de seguridad de los productos. Yo sé que pues si cada vez nos acercamos un poco más a este tema de la tecnología, ustedes, sus hijos, sus esposas, sus esposos, buscar en internet, yo digamos como parte de responsabilidad social les digo, eso es simplemente bajar en internet las hojas de seguridad de los productos que yo estoy teniendo, léanselos porque de esa manera ustedes van a poder estar preparados siempre de acuerdo a los productos y las sustancias que están teniendo en fincas. Siempre en fincas tenemos que tener esas indicaciones de seguridad y manejo de emergencias
Lo mismo, también nos debemos estar capacitando en lo que es manejo de emergencias y primeros auxilios, manejo de extintores. Entonces, miren que el tema de certificarse a veces, eh, o sea, a veces no, el tema de pues, certificarnos es algo bueno porque pues podemos trabajar estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que nos ayudan a mejorar la calidad la calidad de vida, ¿cierto? Entonces, esas capacitaciones, primeros auxilios, manejo de extintores, aprovechenlas bastante porque no es solamente por un tema de certificaciones, es por un tema de la vida. O sea, ustedes puedan cuidar su integridad. Los accidentes pasan, así usted se vaya a certificar o no, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno aprende para la vida, cómo hacer para evitar, o cómo hacer para evitar, ¿cierto? Y en el caso de que pase algo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer una brigada de emergencias ahí con mi familia? ¿Qué puede hacer el uno? ¿Qué puede hacer el otro? Tener a la mano todo para estar preparado, ¿cierto? Entre las cosas que debo tener a la mano es siempre el tema de teléfonos de emergencias. Todos los teléfonos de emergencias de la zona. Emergencias químicas. Ahí en las hojas de seguridad de los productos hay un número que se llama CISPROQUIM. Ese es el número para emergencias químicas, es un 018000, es un número gratuito que uno llama y le dan las indicaciones más específicas en caso también de una intoxicación y que la cosa sea grave, o por lo menos en este momento que tenemos que pensar en plan A, plan B y plan C, porque a veces no es tan fácil salir con la persona para el médico, ¿cierto? Sino que en finca toca de pronto hacerle algo. No lo podemos hacer solos, tenemos por lo menos que llamar a un especialista, a un médico, o llamar en este caso a CISPROQUIM, al número de emergencias químicas, llamar y comentar la situación. O sea, hay que tratar siempre de hacer las cosas lo mejor posible, pero esas cosas lo mejor posible hay que hacerlas con cabeza fría. Ustedes más que yo, pues ustedes saben que cuando hay una emergencia uno no sabe qué hacer, o sea, a veces algunos nos bloqueamos, ¿cierto? En el caso mío, yo sé que me da miedo, me da como miedo, entonces lo que yo hago es me alejo un poquito, pero yo llamo a un teléfono de emergencias, voy y busco algo para que pueda servirle a una persona a la persona que es capaz de socorrer al otro que está herido o algo así, ¿cierto? Todos somos un poquito diferentes, pero lo que sí es común es que si uno cuando nos pase una emergencia, pues debemos tener a la mano lo máximo que podamos para podernos socorrer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estar preparados, tener esos teléfonos, tener a la mano a quién llamar, qué hacer, poderme capacitar con anticipación y aprovechar estas jornadas de capacitación para eso, para poder que cuando pase algo realmente, pues yo poder reaccionar más rápido. Teléfonos de emergencias entonces e indicaciones de seguridad. ¿Cómo hacer, cuáles son los principales riesgos que yo tengo en mi finca y cómo hago o qué debo hacer en una situación de emergencias? Entonces, en esas carteleras normalmente ponemos qué hacer en caso de un temblor, qué hacer en caso de un incendio, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de una picadura de una serpiente, de una picadura de un animal? ¿Cómo debo hacer? Esto no es solo para tener un letrero ahí, o sea, no es lo de menos, ¿cierto? El letrero no le va a salvar a uno la vida, pero sí haber aprendido un poquito de qué hacer y cómo hacer con mi familia para estar protegido. Entonces, miren que cuando hablamos de una certificación, esto va más allá de cumplir una norma, esto realmente va por esos principios que les estoy comentando, iniciando por el número 1, que es el que estamos hablando el día de hoy, cuidado de la salud de las personas que estamos trabajando en el campo. Yo quiero dejar hasta acá el tema porque quiero que el jueves nos centremos en lo que es cuidado de la inocuidad del producto cosechado y la preservación de los recursos naturales, que nos quede como completo el tema ese día. Para no dejarlo hoy ni hablarles pues a la carrera de esto. Quiero como que hoy les queden las ideas de lo que es el cuidado de la salud de las personas que trabajan en el campo, solo les queden esas ideas, que ustedes ya vieron que si uno profundiza en el tema, hay mucho de qué hablar, ¿cierto?
Quiero en este momento entonces hacer que si tienen alguna duda, alguna observación, nos quieren comentar de pronto alguna situación que a veces se les haya presentado en campo y nos quieran comentar o alguna duda que tengan en este momento. Bienvenidas. Pero no todos. Bueno, creo que todo muy claro, según puedo notar. Sí, profe, muy buena la intervención, es muy bonita la charla, si la hacen caer en cuenta uno de muchas cosas que uno en realidad pasa pues por desapercibidas y que debemos saber, sobre todo cuando está en la finca, que no tiene uno ahí los primeros auxilios a la mano. Es verdad. Hay muchas cosas que vivimos en nuestras fincas día a día que a veces de pronto por estar un poquito cansados de que nos capaciten y nos capaciten, como que ya no les prestamos atención, pero son cosas muy importantes que nos pueden mejorar nuestra calidad de vida, como lo que hablábamos hoy del tema del agua, de los cuidados que deberíamos tener con el agua, de la manera en la que podemos optimizar las fuentes de agua y el uso de agua en nuestras fincas, ¿cierto? Y de lo que hablábamos de prevención por el uso de plaguicidas y los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, digamos que estas son cosas que debemos tener presentes y pues indagar un poco más. A mí me gusta mucho y gracias por haber atendido la invitación de la capacitación del día de hoy, porque me siento muy feliz de poder compartir lo que son fotos de imágenes de lo que uno ve día a día en campo, ¿cierto? De lo que son las experiencias de los agricultores y mis experiencias propias, poderles compartir de eso y tal vez que a una persona le vaya quedando alguna idea. Yo con que a uno o dos le quede la idea de qué puede hacer, pues yo ya me siento como feliz de haber cumplido como la tarea al día de hoy. Ese es mi interés, pues lograr que entre todos mejoremos la calidad de vida del trabajo en campo. Don Octavio, cuéntame. Bueno, a ver. Ok, profe, sí, muchísimas gracias. Lo importante es que todos los días uno aprende cosas diferentes a lo que uno tiene en la mente. Le agradezco los conocimientos que ha compartido con nosotros. Con gusto. A ver, este tema del manejo del agua es muy importante, bastante importante, digo yo, en todo el desarrollo de los cultivos. Y sería muy bueno tratar de profundizar mucho más porque realmente a veces hay mucho desconocimiento de los errores que cometemos precisamente en hacer, en el caso de piña, y creo que en aplicaciones en otros cultivos, desconocer el nivel del pH que debe tener el agua para yo preparar una mezcla. Así es. Productividad eléctrica, el tema de las aguas pesadas, todas esas cosas, las aguas duras, todos esos temas son muy importantes conocerlo uno como agricultor, porque ahí es donde estamos cometiendo a veces muchos errores y estamos perdiendo la plata. Así es, don Octavio. Y yo ya tengo la tarea para el día jueves. Vamos a iniciar la clase o la capacitación o el evento en el que vamos a estar, ¿cierto? Vamos a iniciar hablando de nuevo, pero entonces detalladamente el agua. Voy a decirles entonces cuáles son los parámetros que se miden para uno saber si el agua es potable para uso doméstico y uso de lavado de manos y lavado del producto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos parámetros? Si podemos tener algún tipo de test o algo que nos pueda servir para utilizarlo en finca, ¿cierto? Como previo a llevar a un laboratorio. Que pues voy a verificar qué se puede tener respecto a eso, y también les voy a dar las indicaciones generales de los que uno debe tener respecto al agua para uso en el cultivo, ¿cierto? De unas cosas que uno debe prevenir,
para que cualquier tipo de mezcla de productos y cualquier labor le salga mejor, ¿cierto? Que no, a veces la sobreaplicación de plaguicidas muchas veces es porque ustedes hacen la mezcla, la aplican y no sirvió para nada. ¿Por qué? Muchas veces es por el agua, en ocasiones es por eso. Entonces, también les voy a dar como esas indicaciones generales y continuamos con el tema la próxima que continuaremos hablando sobre los otros dos principios que vengan, yo me devuelvo para que los leamos, que son garantía de la inocuidad del producto cosechado y preservación de los recursos naturales. Son los otros dos principios que vamos a trabajar el jueves. Bueno, señores, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Le recomendamos a la niña de Cámara Comercio a ver si nos inscribe en la asistencia, porque es que estoy desde el celular y no he podido escribir. Muy amable, le agradezco mucho. Señora Gilma, ya revisamos sus datos. Paola, por favor, verificas para que ella pueda tener la asistencia registrada. Sí, señora Gilma, yo ya la registré, no se afane. Ah, bueno, gracias, mamita, muy amable. Feliz tarde, Dios las bendiga. Felicidades. Gracias, profe, muy bonita la charla. Una feliz Muchas tarde, gracias. que estén muy bien, cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, gracias ingeniera Luz María, gracias Paola, Muchas y a gracias. todos los productores, muchísimas gracias por hacer parte de este proceso de formación. Les recordamos que nuestra próxima